Bueno, en este video quiero explicar cómo es que hice una canción sin saber nada sobre música, sobre teoría musical. Yo siempre quise hacer mis propias canciones porque a mí siempre me fue fácil, lo cual no implica que me saliera bien, pero siempre me fue fácil escribir canciones y además agregarles una melodía a estas canciones. Pero una canción no está compuesta solamente por la letra y la melodía. En la instrumentación está también la armonía y el ritmo, que para hacer esas cosas uno necesita instrumentos y también conocimientos musicales mínimamente básicos. Pero gracias a la tecnología actual, ahora hay un montón de programas con los que uno puede llegar a producir música y hacer sus propios instrumentales. Así que viendo que existía la posibilidad de que yo pudiera hacer mi propia canción, mi propia música, decidí empezar a averiguar qué es lo que tenía que hacer, pero la verdad es que estaba completamente en cero. Mis conocimientos sobre teoría musical son mega básicos, prácticamente nulos. Y es curioso porque yo toco la guitarra un poco, más o menos entendía que tenía que tocar acordes, pero sin tener mucha idea ni de notas ni de escalas, porque mi entendimiento de la música y de los acordes es algo bastante básico y mediocre, que son dos palabras que van a describir muy bien cómo fue mi proceso para hacer mi primer canción. Mi primer paso para empezar a hacer una canción fue descargarme un DAW, que son softwares, que son estación de trabajo de audio digital. No hice demasiada investigación, simplemente pregunté que me recomendaran algún programa y entonces me descargué el Ableton Live. Hay varios programas de este estilo, creo que lo importante es simplemente preguntar, elegir alguno, descargarlo y aprender a usarlo sin mucha vuelta. La primera vez que abrí ese programa me sentí completamente avasallada porque la verdad es que no entendía nada, no estaba para nada acostumbrada a una interfaz de ese estilo. Y lo primero que hice fue ir tocando cosas y probando y escuchando sonidos. Después me puse a ver varios tutoriales sobre cómo usar el Ableton Live y vi que había una forma de abrir un clip MIDI en el que yo podía dibujar notas y acordes. Lo mínimo que tienen las personas que empiezan a producir música es un teclado MIDI para tocar las notas o los acordes y que vayan directamente al programa, pero yo ni siquiera tengo eso, así que lo que me pareció más sencillo era yo ir dibujando las notas en un clip MIDI y después, ir más o menos cambiando los volúmenes, porque no es lo mismo tocar el teclado de manera humana, de manera real, que escribiéndolas con el mouse. Pero alguien que tenga mínimos conocimientos de música se imaginará que simplemente abriendo un clip MIDI y apretando cualquier cosa uno no hace música, uno tiene que saber más o menos lo que está tocando y yo no lo sabía y sigo sin saberlo. Lo que yo hice como ignorante que soy fue poner cualquier acorde de, no sé, la escala de Do, y los puse y ya sentía, wow, acá estoy haciendo música, pero claramente que si yo pongo 3 acordes cualquiera de la escala de Do, no significa que vayan a ir con la canción que yo había hecho, con la melodía que yo había hecho. Lógicamente, cuando yo empecé a cantar sobre los acordes cualquiera que yo había puesto, sonaba horrible porque mi melodía estaba en una escala y lo que yo había puesto estaba en otra totalmente. Y así que, aunque era una obviedad, ahí me di cuenta de que yo más o menos podría haber hecho algún instrumental de algo, podría haber puesto cualquier acorde, ir probando distintos patrones de batería y hacer alguna cosa más o menos parecida a música, pero jamás iban a quedar bien con mis melodías y las letras que yo había hecho. Mi primer pensamiento fue, listo, ya está, hago cualquier instrumental y le invento una letra nueva o adapto mis letras a esta instrumental nueva. Pero la verdad es que tampoco quería hacer eso porque sentía que era una forma de rendirme y yo tengo medio un problema con abandonar proyectos. Así que le pregunté a amigos que sabían más de música que yo, que saber más de música que yo no es difícil, pero justamente la gente que yo conozco sabe bastante de música. Y también empecé a ver algunos tutoriales y a informarme un poco más sobre notas, acordes y escalas, que es lo mínimo que creo que hay que saber antes de tratar de hacer una canción. Primero intenté ir por un camino fácil y tratar de buscar alguna aplicación que detecte instantáneamente qué escala es o alguna cosa así, pero la verdad es que no funcionaba porque no hay nada mejor que el oído humano. Y entonces, con mucha dificultad, logré pasar mi melodía, la letra que yo había hecho,
a notas en el Ableton Live. Y ya sabiendo las notas de mi melodía, entonces podía tener una idea, leyendo, investigando y chequeando mucho, de en qué escala estaba mi canción. Y ahí vi que mi canción estaba en la escala de Sol mayor. Cualquier músico seguramente lo hubiera descubierto en mucho menos tiempo que yo, y seguramente simplemente hubieran elegido acordes que les hubieran gustado, pero yo tuve que chequear qué acordes están en esa escala, qué notas. Así que sabiendo qué acordes podían llegar a ir con mi melodía, los iba dibujando en mi clip MIDI y los iba mezclando a ver qué procesión de acordes me sonaba más o menos mejor. Todos estos acordes los puse en un clip MIDI y puse que el instrumento fuera un grand piano, porque era más o menos lo que me imaginaba yo, una canción con un pianito. Después de colocar todos los acordes y cantar sobre esos acordes, me di cuenta que ya había encontrado la escala correcta. Y una gran parte mía quería dejarlo ahí, que mi primera canción fueran simplemente unos acordes tocados en un pianito. Creo que en ese primer momento sentía que mi letra era mejor de lo que de verdad es, y además me olvidé de que no tengo la gran voz para compensarlo tampoco. They say, love yourself. Pero bueno, decidí no ser tan vaga. Obviamente que el resultado final fue mega simple, pero le puse unas capas más de sonido para que no fuera tan vacío. Entonces empecé a ver varios tutoriales de gente que sí sabe de música y sí sabe sobre producción musical. Entonces agregué otras cositas usando siempre los mismos acordes para no probar algo demasiado extraño. Y lo que hice, por ejemplo, fue usar otro piano, pero con reverb y con un delay distinto, o los mismos acordes con otros instrumentos, o usar las notas más bajas en cada uno de los acordes para tratar de crear una especie de línea de bajo. También hubo unas partes en las que le sumé el sonido de un triángulo o de una campanita porque, no sé, simplemente me lo imaginaba en la canción, pero bueno, eso fue como para agregarle un toquecito muy sutil personal. They say, love yourself. Y para variar un poco, la primera parte de la canción, de la segunda parte de la canción, por un consejo que me dieron, no porque a mí se me hubiera ocurrido, lo que le hice fue agregarle algunos sintetizadores muy bajitos con una melodía muy muy simple, como para que por ahí se escuche un poquito diferente, pero nada más que eso. Y como en realidad mi objetivo era darle música a mis letras, claramente tenía que cantar mis letras. Y no es que sea lo peor del mundo, pero claramente no soy una gran cantante. Y además, por algunas cuestiones de lugar, tuve que grabar la canción sentada y haciendo los agudos de falsete, que no es la mejor opción, y la verdad que las cosas no suenan muy bien así. Y como todavía no pude aprender mucho sobre cómo editar voces, lo único que le pude hacer más o menos es ponerle reverb a toda la canción y ponerle delay en algunas frases. Pero pese a toda la mediocridad y la falta de conocimiento que rodea a todo mi proceso, yo estoy bastante feliz, bastante orgullosa, por así decirlo, porque de haber pasado a tener una letra escrita en un papel, a haber hecho una canción que podríamos decir que es low-fi, porque de verdad es low fidelity, de baja calidad, para mí es muchísimo. Me falta aprender un montón de cosas y tengo que mejorar un montón, pero me alegra mucho que aunque yo no sea millonaria y aunque yo no tenga un productor o una discográfica atrás y no vaya a convertirme en Ariana Grande, aún tengo una posibilidad de poder hacer algo parecido a una canción. Y si a alguien le interesa el resultado final, que es una canción de 2 minutos, voy a dejar un link con el video en la descripción.